Reddit pregunta: ¿cuál es una señal de que oficialmente te estás haciendo viejo /diagonal? Cuando tienes que retroceder una eternidad para poner tu año de nacimiento en un formulario, ahí es cuando realmente sientes el paso del tiempo. Es como girar la ruleta gigante en el precio es correcto, solo que en lugar de premios, lo que obtienes es un recordatorio de que ya no eres tan joven. Odio profundamente a quien decidió que un menú desplegable era la mejor forma de ingresar el año de nacimiento. Ahí me tienen, con el dedo en el mouse, scrolleando sin parar, bajando y bajando, como si buscara un tesoro perdido en el fondo de la lista. Y mientras tanto, la realidad me golpea, ya no estoy en mis 30. Estoy ahí, scrolleando y llorando, con cada año que pasa delante de mis ojos como una película en cámara rápida. Al final, no sé qué me pesa más, la interminable lista de años o la certeza de que ya no puedo hacer trampa y poner una fecha más cercana. La estación de música de los viejitos de cuando eras chico ahora está poniendo las canciones con las que creciste y que te encantaban. Y no solo pasa en la radio, en el súper también, entre góndolas y carritos, de repente suena tu adolescencia en los parlantes. Hace poco puse una estación llamada Rock Clásico esperando escuchar a Led Zeppelin, AC/DC o tal vez un poco de Deep Purple. Pero en vez de eso, lo primero que sonó fue Soundgarden. No me malinterpretes, me fascina Soundgarden, pero casi se me salen las lágrimas. Es un golpe emocional cuando las bandas que marcaron tu juventud ahora son tratadas como si fueran reliquias de museo. El verdadero quiebre, sin embargo, fue escuchar a Green Day convertido en música de ascensor. Ese fue el día en que oficialmente murió mi niño interior. Ya no había marcha atrás, había pasado de cantar Basket Case a todo pulmón en mi cuarto, a escucharlo suavemente de fondo mientras espero que me atienda el dentista. Lo peor es que siento que mi vida se resume en 3 etapas musicales. Primero fue el momento glorioso de esta radio está poniendo mi rola. Luego vino la emoción de este antro está poniendo mi rola. Y ahora estoy atrapado en la resignación de esta tienda está poniendo mi rola. Si las canciones que me hicieron sentir joven y rebelde ahora sirven para vender detergente en el supermercado, algo anda mal con el calendario. Para colmo, las estaciones de oldies que yo conocía de niño ya ni existen como tal. La que solía escuchar hizo un recorrido surrealista, pasó de oldies a country, luego a R&B, después se convirtió en adult contemporary, más tarde en pop, luego en country otra vez, después en rap, y ahora, como si nada, volvió al pop. Como si la música fuera un ciclo sin fin, solo que el ciclo me dejó en claro que yo ya no estoy en la primera vuelta. Una de las señales más claras de que te estás haciendo mayor es cuando vuelves a ver esas series o películas que amabas en tu adolescencia, y de repente te descubres empatizando, más con los papás que con los protagonistas rebeldes. Por ejemplo, cada vez que veo Mi Pobre Angelito, ya no me concentro tanto en las travesuras de Kevin ni en las caídas de los ladrones. No, ahora me paso media película calculando mentalmente cuánto deben estar pagando de hipoteca por esa mansión en los suburbios de Chicago, y qué tipo de salario necesitarían para costear semejante estilo de vida. El verdadero misterio ya no es cómo olvidaron al niño en el aeropuerto, sino cómo financian esas vacaciones familiares a París con semejante cantidad de hijos. Lo mismo me pasó con Papá por Siempre. Cuando era más joven, veía a Robin Williams como ese papá divertido, creativo y entrañable que solo quería estar con sus hijos. Ahora lo miro y pienso, sí, todo muy lindo, pero este hombre es un irresponsable total que hace cada locura sin medir consecuencias. En mi adolescencia lloraba de risa con cada disfraz de la señora Doubtfire, hoy en día me dan ganas de gritarle, bro, consigue un abogado decente, paga la manutención y sé constante en la vida de tus hijos. Es como si el adulto en mí ya no pudiera ignorar las facturas, los trámites legales y la estabilidad emocional de la familia. Y ni hablar de cuando me encontré viendo el Winnie the Pooh original. De chico me fascinaban las aventuras de Pooh y sus amigos, pero esta vez terminé sintiendo una tristeza inesperada por el pobre conejo. De repente entendí su frustración, su necesidad de orden en medio del caos, y me vi reflejado en su cansancio. Pasé de reírme de él a pensar, pobre tipo, nadie lo escucha, y lo único que quiere es un poco de paz en su jardín. Ese es el verdadero giro de guión que nadie te advierte, un día dejas de ser el niño que se ríe de las travesuras y pasas a ser el adulto que se preocupa por los pagos.
La rutina, la organización y el cansancio de los personajes que antes ignorabas. Llega un momento en que ya no ves la trama como antes, ahora ves los recibos escondidos detrás de cada escena, los problemas reales y la carga invisible que llevan los adultos. Y lo más gracioso es que, aunque te dé un poco de nostalgia, también te da un extraño alivio, al fin entiendes que tus papás no eran tan exagerados como pensabas. Cuando te amarras los zapatos, te preguntas si hay algo más que deberías hacer mientras estás ahí abajo. Una de las señales más claras de que ya no tienes 20 años es cuando una caída deja de ser un evento gracioso y pasajero para convertirse en un riesgo serio. Ese momento en el que pasa de me tropecé hace un rato, no pasa nada a un solemne y doloroso me caí. O cuando de me raspé saltas directamente a me rompí un hueso. La semana pasada me resbalé en las baldosas del baño y me di con el codo contra la pared. Lo gracioso, o más bien lo trágico, es que todavía no recupero la movilidad completa y aún me duele. Mi hijo, tratando de solidarizarse, me contó que le había pasado lo mismo un mes antes. Pero claro, yo le respondí, ¿así? ¿Y a ti también la gente empezó a hablar de meterte en un asilo en cuanto se enteraron? Porque esa es la diferencia generacional. Cuando un adolescente se cae, es una anécdota divertida, cuando un adulto se cae, inmediatamente empieza el debate sobre su fragilidad. Y ahí viene otra señal inevitable, ya no puedes levantarte del suelo sin agarrarte de algo. Antes en el recreo nos tirábamos de los columpios en pleno aire, nos caíamos de culo y nos levantábamos al toque, como si nada. Ahora, si me tiro al suelo voluntariamente, es casi una negociación con mi propio cuerpo para poder volver a ponerme de pie. Lo peor es que ya ni siquiera da risa. Sí, cuando un joven se cae, la reacción automática es reírse, hacer chistes y hasta repetir la caída en cámara lenta para burlarse más. Pero cuando un adulto o un mayor se cae, lo que surge es un silencio incómodo seguido de un "ay, mierda, ¿estás bien?". Ese cambio en la reacción de los demás es la confirmación de que ya cruzaste cierta frontera invisible. El humor se transforma en preocupación y la torpeza en peligro. Ya no es gracioso porque en el fondo sabes que de esas caídas no siempre se vuelve igual de rápido, y, a veces, no se vuelve del todo. Esa es la parte dura de crecer, descubrir que hasta el acto más simple, caerte y levantarte, cambia de significado con los años. Cuando los chicos de la prepa se disfrazan de la década en que te graduaste. Tengo casi 30 y veo reels en Instagram sobre cómo los adolescentes de ahora desearían haber sido adolescentes en 2016. Cuando tienes que tener uno de esos organizadores de pastillas para mantener tus medicinas diarias en orden. Me acuerdo cuando X costaba $X. Una de las señales más duras de que estás envejeciendo es cuando tus amigos, esos con los que compartiste etapas enteras de tu vida, empiezan a morir. Pasas los primeros 40 años conociendo gente, armando amistades, construyendo lazos, y los siguientes 40, inevitablemente, viéndolos desaparecer uno a uno. Recuerdo el funeral de mi abuelo. No había mucha gente y me sentí re mal, porque él había sido un hombre muy querido, pastor en varias comunidades, profesor durante 30 años. Alguien que había dejado huella en cientos de personas. Al principio pensé, ¿cómo puede ser que no haya más gente aquí para despedirlo? Y después caí en la cuenta. Tenía 92 años. Simplemente les había ganado a muchos. Había vivido tanto que había sobrevivido a la mayoría de los que lo conocieron. En ese momento entendí que la ausencia no era por falta de cariño, sino por el paso del tiempo. Ahí es cuando también cambia tu manera de reaccionar ante la muerte. Ya no pensás automáticamente, y eran tan jóvenes. De golpe, empezás a entender que llegar a los 80 o 90 no es solo cuestión de suerte, sino de resistencia. Y que, a cierta edad, la muerte deja de ser una excepción trágica y empieza a sentirse como una parte natural, aunque dolorosa, del paisaje de la vida. Me recuerda a la primera vez que una amiga me contó que estaba embarazada. En mis 20s, la noticia de un embarazo me parecía una bomba, susto, preocupación, terror al cambio. Pero esa vez, en lugar de horror, me descubrí genuinamente feliz por ella. Fue un quiebre en mi cabeza, el cambio de perspectiva que viene con la edad. Lo mismo pasa con la muerte, lo que antes era incomprensible, injusto o prematuro, empieza a verse como un proceso que, aunque duele,
Encaja dentro del orden natural de las cosas. Ese es uno de los golpes más fuertes de crecer, darte cuenta de que no solo envejeces tú, sino todos a tu alrededor. Y que llega un punto en el que tus conversaciones dejan de ser sobre fiestas, viajes o proyectos, para volverse sobre enfermedades, diagnósticos y despedidas. Cuando tus doctores son tan jóvenes que podrían ser tus hijos. Te importa mucho menos todo. Tu bolsa de me importa se vacía más y más hasta que un día te metes en ella y te duermes para siempre. Cuando aprecias que te regalen calcetines para tu cumpleaños. Me irritan un montón los ruidos fuertes, en serio. Estar con dolor todo el tiempo, no son los años, es el kilometraje. Otra señal clarísima de que ya no eres parte de la generación al día es cuando dejas de entender las jergas de internet. Un día estabas usando memes y expresiones nuevas como si nada, y al siguiente todo lo que lees te suena como otro idioma. Por ejemplo, hace poco me dijeron que 6-7 es lo nuevo. Y yo me quedé mirando la pantalla como si me hubieran escrito una ecuación. No tengo ni idea de qué significa. Según lo que entiendo, para la gente de la Gen Z quizá ni siquiera tenga un significado real. Lo dicen porque pueden, supongo, como esas frases que se vuelven tendencia por pura inercia y de repente todo el mundo las usa, aunque nadie sepa muy bien por qué. Puede que me equivoque, pero así es como lo percibo. Simplemente lo repiten porque suena gracioso, porque funciona como guiño entre ellos, o porque Internet tiene la costumbre de convertir cualquier cosa en un chiste interno global. Mientras tanto, yo estoy acá, tratando de descifrarlo como si fuera un acertijo esotérico. Y es entonces cuando cae la ficha, ya no estoy en la categoría de nativos digitales de moda. Estoy en la categoría de los que preguntan en voz alta qué significa algo y reciben un "no importa, ya pasó de moda" como respuesta. Se me olvidó que estoy en mi cuenta de Copilot, jaja. Pero bueno, eso también es parte del asunto, ya ni sé en qué aplicación estoy. Y los chicos de 20 años tienen 5 abiertas al mismo tiempo sin confundirse nunca. Estar encabronado cuando estás cenando afuera porque olvidaste tus lentes y no puedes leer el menú. Cuando te caes de trasero y la gente reacciona con preocupación en vez de reírse. Enojarse cuando alguien se estaciona frente a tu casa. Cuando las celebridades que creías que estaban buenas salen en comerciales de control de vejiga / pañales para adultos. Mi esposo y yo fuimos a un concierto hace unas semanas. Pusieron Hot to Go de Chappell Roan y todos los chavos se pararon y empezaron a bailar. Ninguno de los dos había escuchado la canción. Otra señal inconfundible de que ya no eres joven es cuando empiezas a quedarte fuera de los planes después del trabajo. De repente, todos tus compañeros van a bares, cenas o salidas espontáneas, y tú piensas, paso, prefiero llegar a casa, quitarme los zapatos y descansar. Ya no hay motivación para trasnochar ni para socializar hasta altas horas. Tu idea de diversión se ha transformado en comodidad y silencio. Subir escaleras se vuelve un desafío digno de maratón, y sentarse en el suelo ya no es una opción sin quejarte después durante días. Aparecen más gases inesperados, pequeñas dolencias que antes ignorabas y dolores que no sabías que existían. Mientras tanto, te das cuenta de que no conoces a 3/4 partes de la gente que aparece en revistas o medios populares. Tu audición falla en los momentos más inoportunos y las visitas al médico se vuelven una parte rutinaria de tu calendario. Cada interacción con gente mucho más joven puede hacerte sentir que no solo son maleducados, sino que hablan un idioma completamente distinto al tuyo. El pelo de la nariz y de las orejas parece tener vida propia, creciendo con más vigor que cualquier cosa que quede en tu cabeza. Por otro lado, cosas que antes parecían triviales se vuelven fuente de emoción genuina: desempacar una aspiradora nueva, reorganizar los armarios, encontrar el lugar exacto para cada cosa. Ahora eso te da alegría, y nadie puede juzgarte. Cada vez que te levantas de un sillón o de la cama, escuchas ruidos extraños y crujidos en tus articulaciones que antes solo habías oído en videos de ASMR. Ahora son parte de tu banda sonora personal y un recordatorio de que tu cuerpo tiene su propia agenda. Y eso no es todo. Después de las 6 de la tarde, la idea de salir se siente casi como un castigo. Antes, la noche era sinónimo de diversión, ahora, es sinónimo de recuperar energías,
mirar algo tranquilo en la tele y disfrutar de tu espacio personal. Los planes de los demás se vuelven opcionales y hasta un poco absurdos. Mientras tanto, tu casa empieza a parecer un oasis, un lugar donde todo está bajo tu control y cada pequeño detalle te da satisfacción. En definitiva, la adultez tardía tiene sus señales claras, tu cuerpo no responde igual, tus prioridades cambian, tus gustos se refinan y tus fuentes de emoción son inesperadas. Y lo más importante, aprendes a reírte de ello. Porque si no puedes encontrar humor en estos cambios, estarías condenado a sentir que todo se pierde con los años. Cuando haces un ruido al pararte del sillón y te duele la espalda aunque, literalmente, no le hiciste nada. Ya no aguanto más la de más. Las rodillas me fallan, la paciencia se agota y hoy, después de cumplir 14 años en Reddit, me doy cuenta de algo. No soporto a la mayoría de la gente y, afortunadamente, ya no finjo lo contrario. Simplemente me quedé sin energía para tolerar tonterías que antes pasaban desapercibidas. Hay un pensamiento que antes me parecía una exageración: no dejas de jugar porque te haces viejo porque dejaste de jugar. Ahora entiendo que es completamente cierto. La vitalidad no se pierde por el tiempo, sino por la manera en que dejamos de movernos, de divertirnos, de lanzarnos sin pensar en las consecuencias. Lo entendí claramente en un concierto al aire libre. Hacía frío, de esos que te cala hasta los huesos, y había una chica delante mío bailando con minifalda y top deportivo. Mientras todos disfrutaban de la música y del momento, lo único que yo podía pensar era: carajo, chica, debes estar helada. No pude evitar señalárselo a mis amigos y comentar lo frío que debía estar. Me dio un poco de vergüenza después, pero también fue revelador. Ese instante, ese pensamiento completamente mundano y preocupado, fue el momento exacto en que me di cuenta de que me estoy poniendo viejo. Ya no me concentro en la diversión extrema o en las travesuras del momento, ahora mi mente se fija en la seguridad, en la comodidad y en el bienestar de los demás. Me doy cuenta de que la edad no se nota solo en el cuerpo, sino en cómo ves el mundo y cómo reaccionas ante él. Y, sin embargo, no todo está perdido. La clave sigue siendo jugar, aunque sea de maneras distintas. Ya no salto de un escenario o corro toda la noche, pero sigo encontrando momentos de diversión, risas y pequeños placeres, solo que ahora los disfruto con conciencia y con un poco más de abrigo. Me da rabia cuando reacomodan el supermercado. Caminas un par de pasillos y, de repente, todo está en un lugar diferente. Lo que antes era fácil y automático ahora se vuelve un desafío mental, y eso sin contar los dolores y molestias que aparecen solo por caminar. Rodillas que crujen, espalda que duele, pies cansados. De repente, ir a comprar leche se siente como un pequeño maratón. Te das cuenta de que te emocionas mucho con los pájaros en el jardín o en el parque, y que las referencias de programas como Saturday Night Live empiezan a pasar de largo sin que las entiendas. Y sí, tienes un quemador favorito en la estufa de tu casa, y si alguien lo usa, te molesta más de lo que debería. Son esas pequeñas señales de que tu perspectiva ha cambiado, disfrutas más de la tranquilidad y de los detalles que antes ni notabas. Luego están los actores de tus películas favoritas que empiezan a morir. Cuando era niño, veía cómo mi mamá se ponía mal cada vez que fallecía algún actor de Hollywood y pensaba: ¿cómo los conoces tanto para sentirte así? Ahora me pasa lo mismo a mí. Es extraño y un poco aterrador darse cuenta de que los ídolos de tu juventud también envejecen y desaparecen, y que cada vez más recuerdos se vuelven un poco más frágiles con el tiempo. Y hay otra parte más profunda: siempre me consideré en un lugar seguro respecto a la vida y la muerte, con un orden lógico, primero los abuelos, luego los padres, y finalmente yo. Todo tenía sentido y te daba cierta paz. Pero ahora ya no hay abuelos, ni padres. Es mi turno, y no puedo hacer nada al respecto. Esa sensación de inevitabilidad, mezclada con resignación y un poco de miedo, es otra de las señales claras de que uno se está haciendo mayor. En conjunto, estas pequeñas cosas, los cambios de rutina, el dolor físico, los recuerdos que duelen, la muerte de los ídolos y la pérdida de la seguridad familiar, son recordatorios de que la juventud se va, lentamente, y que con ella cambia la manera en que vemos el mundo. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora tiene peso,
lo que antes era diversión, ahora se siente responsabilidad, y lo que antes ignorabas, ahora te enseña a valorar cada momento, cada recuerdo y cada día que tienes. Una mujer bien guapa me abrió la puerta y me dijo: Señor, me quería morir. Me crujen los huesos y hago ruidos, gruñido, cada vez que me muevo y me irrito fácilmente con casi todo. Vieja bolsa mala y solo 46. Otra señal de que te estás poniendo viejo es cuando te das cuenta de lo jóvenes que se ven todos a tu alrededor. Esos amigos que antes parecían tan parecidos a ti en energía y vitalidad ahora parecen sacados de otra generación, con la piel tersa, el paso ágil y la mirada brillante. Mientras tanto, tú empiezas a notar canas, arrugas, articulaciones que crujen y dolores que aparecen sin previo aviso, recordándote que tu cuerpo ya no es el mismo. Te das cuenta de que te despertaste antes de que sonara tu alarma. Antes, levantarse temprano era un esfuerzo heroico, acompañado de café triple y bostezos interminables. Ahora, tu cuerpo simplemente decide que es hora de levantarse, aunque la cama todavía se sienta acogedora y tus músculos protesten por salir del calor de las sábanas. Te levantas con una mezcla de satisfacción y resignación, pensando en todo lo que hay que hacer ese día. Todos tus amigos están demasiado ocupados con esposas, hijos y responsabilidades para salir a pasar el rato como antes. La camaradería masculina espontánea, esas tardes interminables de juegos, risas y cero responsabilidades. Tal vez ahora solo quedan reuniones esporádicas, conversaciones rápidas por mensaje y recuerdos de tiempos mejores. Pero siempre queda la esperanza. Quizás todos se divorcien en 10 años, o encuentren un hueco en sus apretadas agendas, y podamos reunirnos de nuevo, compartir unas cervezas y recordar los viejos tiempos sin prisas ni preocupaciones. Fase 2 de la vejez social, cuando un amigo llega en un Corvette del que apenas puede salir. Ya no es solo que el auto sea caro o llamativo, es el símbolo de prioridades cambiadas y de cómo la diversión ahora viene con límites físicos y económicos. La adrenalina de antes ha sido reemplazada por la logística, cinturones de seguridad, puertas pesadas y la precaución de no lastimarse al entrar o salir del coche. Y, por supuesto, siempre está la confusión tecnológica. Esto es un símbolo de hashtag o de numeral. Antes no importaba, lo veías y simplemente lo entendías. Ahora, cada vez que aparece en redes sociales, te quedas un segundo dudando, preguntándote si estás fuera de onda o si simplemente el mundo ha cambiado demasiado rápido. Esos pequeños detalles, que parecen triviales, son en realidad grandes recordatorios de que la juventud se va y de que la edad no solo se refleja en el cuerpo, sino en la mente, en los intereses y en la manera en que ves la vida. Ya no te emocionan los mismos planes, no te alteran las mismas cosas, y las prioridades cambian de manera silenciosa pero definitiva. Y aunque a veces da un poco de miedo, también hay consuelo. Has ganado perspectiva, experiencias y la capacidad de disfrutar cosas simples que antes pasaban desapercibidas. Entras a uno de esos lugares llenos de letreros que dicen prohibido menores de 21, ten tu identificación a la mano, te la pedirán. Y nadie te pide nada. Tu cuerpo dice que no. Otra señal de que te estás haciendo viejo es cuando empiezas a usar expresiones como en mis tiempos sin siquiera pensarlo. Lo que antes era parte de la conversación cotidiana, ahora se convierte en un comentario nostálgico, como si tu propia vida estuviera pasando a otra categoría temporal. El rock alternativo de los 90s, que en su momento era rebelde y moderno, ahora lo ponen en la estación de radio de rock clásico. Y junto con eso vienen las canas, los dolores musculares inesperados, como el tirón que me dio un músculo mientras me cepillaba los dientes, y el recordatorio constante de que tu cuerpo ya no funciona como antes. Un día, Walmart puso una canción que me gusta mucho. Me alegré por un segundo, empecé a cantar suavemente, y luego me cayó el 20. Ya no estaba tan emocionado. Además, la canción tiene 23 años, lo que significa que soy parte del público objetivo ahora. Ese instante fue un recordatorio brutal de que lo que antes era fresco y emocionante ahora pertenece a la categoría clásico para los demás. Después de comer, te da sueño casi inmediatamente. Las 9 de la noche ya se sienten tardísimas, el cuerpo simplemente dice basta.
Y luego está la realidad de las emociones extremas, gritas más en la rueda de la fortuna que en un partido de fútbol, pero la adrenalina de la juventud ha sido reemplazada por un entusiasmo medido y consciente. Las compras también cambian. Ya no compras ropa nueva por impulso ni por moda, ahora compras lo que es cómodo, práctico y funcional. La novedad se valora de manera diferente y los gustos se vuelven más selectivos, más centrados en la utilidad que en la apariencia o la tendencia. Todo esto, desde la música hasta las costumbres y el cuerpo que cruje, son señales de que la vida te ha llevado a otro ritmo. El mundo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo, la juventud se ha transformado en experiencia, y la diversión se disfruta con un enfoque diferente, más pausado y consciente. Y aunque algunas cosas ya no tengan la emoción de antes, hay un cierto consuelo en saber que has llegado a un punto en el que puedes disfrutar de los pequeños momentos con plena conciencia y humor. Otra señal de que te estás haciendo viejo es cómo cambian tus prioridades, incluso en cosas simples como la ropa. Antes comprabas o usabas lo que estaba de moda, ahora todo gira en torno a la comodidad y la utilidad. Ya no importa tanto el estilo o las tendencias, si es práctico, cómodo y funcional, es un triunfo. La música también te sorprende en los lugares más inesperados. Por ejemplo, la música del consultorio del dentista ahora es AC/DC, Ozzy y Slayer. Antes probablemente habrías huido o renegado, ahora lo disfrutas un poco y hasta piensas, bueno, al menos es buena música mientras me taladran un diente. Otro cambio curioso, te grabas sobrio para poder pintar borracho. Lo que antes era espontáneo y descontrolado ahora se hace con planificación, seguridad y cierta conciencia de las consecuencias. La vida empieza a requerir permisos internos y estrategias para seguir disfrutando de tus pequeños vicios o hobbies. También notas la diferencia generacional en las conversaciones. Te encuentras hablando con un chavo de 13 años y solo entiendes el 30% de lo que dice. Memes, referencias, lenguaje en redes, todo eso se vuelve un idioma casi desconocido, mientras tú intentas descifrar al menos una parte de lo que ocurre. Reddit se convierte en tu red social principal, y no por diversión extrema, sino porque es práctico y directo. Tu energía después del trabajo ya no es la misma que antes. Trabajo en una tienda, parado todo el día, y mientras antes todavía hacías cosas después del trabajo, ahora apenas llegas a casa necesitas una siesta, o ya valió para el resto de la noche. Las responsabilidades, el cansancio físico y el desgaste del día te recuerdan que tu cuerpo y tu mente ya no responden igual que hace 10 o 20 años. En conjunto, estas pequeñas señales, la ropa, la música, los hobbies, las conversaciones y la energía, son recordatorios constantes de que la juventud se transforma. No significa que la vida deje de ser divertida o interesante, simplemente cambia la manera en que la disfrutas, con más conciencia, cuidado y un humor resignado pero agradecido por cada pequeño placer que aún queda. Otra señal clara de que te estás haciendo viejo es cuando la juventud empieza a molestarte de manera inexplicable. Ya no es solo que los adolescentes sean ruidosos o distraídos, es que su energía, su manera de hablar, sus intereses y sus memes parecen recordarte constantemente que el tiempo pasó y que tú ya no estás en esa etapa. Te das cuenta de que todas las publicaciones en hilos o redes parecen referirse a ti. Es como si el mundo entero estuviera hablando sobre los cambios físicos, los gustos y las frustraciones que antes solo notabas en otros. Y para rematar, rehacen todas las películas y canciones de tu infancia y adolescencia, dándoles un toque moderno que, aunque puedas apreciar, te hace suspirar por lo que eran originalmente. Empiezas a usar frases como en estos días sin darte cuenta, y las películas que antes te hacían reír hasta llorar, como las de Che Chichón, ya no tienen el mismo efecto. Tu sentido del humor ha cambiado, o tal vez tu paciencia para la tontería ha disminuido con los años. Cuando vas al doctor, cada afirmación positiva sobre tu salud va acompañada de un para tener tu edad, un recordatorio sutil de que nada es gratis y que el tiempo pasa para todos. Las conversaciones sobre el clima se vuelven mucho más frecuentes, hablar del calor, el frío, la lluvia o el viento parece una forma de encontrar puntos en común con otros adultos que también sienten que la vida se está acelerando. Te levantas cada día deseando que fuera 1985, aunque no puedas volver atrás. Y,
Por supuesto, cuando te dan el descuento de la tercera edad sin siquiera pedirlo, sabes que oficialmente ya estás en esa etapa de la vida que antes parecía tan lejana. Los adolescentes empiezan a preguntarte cosas como, ¿qué carajos son los Red Hot Chili Peppers? Y te das cuenta de que ahora necesitas estatinas, de que el pelito debajo empieza a ponerse canoso y que, aunque los años 80 siguen siendo tu época favorita de música, muchas de las cosas que antes te hacían reír o emocionarte ahora parecen lejanas, casi de otro mundo. En conjunto, estas pequeñas señales, la nostalgia, la frustración con la juventud, los cambios físicos y la pérdida de ciertas referencias culturales, te recuerdan que la juventud no se pierde de golpe, sino de manera silenciosa, acumulativa. Y aunque a veces da un poco de rabia, también hay consuelo en reconocer lo mucho que has vivido, lo que recuerdas con cariño y lo que todavía puedes disfrutar, aunque sea con un poco más de conciencia y un poco más de paciencia. Otra señal inconfundible de que te estás haciendo viejo es el dolor de espalda. Ya no es solo un tirón ocasional, ahora duele incluso cuando duermes bien, y de repente descubres que partes de tu cuerpo que ni sabías que existían también protestan. Te enojas por las cosas más mínimas, o quizás simplemente es que los hábitos de manejo de la gente a tu alrededor te están sacando de quicio. Lo cierto es que la paciencia empieza a agotarse más rápido que antes, y lo que antes ignorabas ahora te irrita sin remedio. Otra señal clara es no saber quiénes son los cantantes populares del momento. La música que suena en la radio parece un idioma extranjero y cada vez que le das una oportunidad a un artista nuevo, descubres que lleva 15 años en la onda y tú solo estabas desconectado. A la vez, te das cuenta de que seguir disfrutando de tus clásicos favoritos se vuelve un refugio, y cada canción de tu juventud te trae nostalgia instantánea. Comienzas a notar pequeños rituales de cuidado personal y prevención, un frasco de Tums en la mesita de noche, otro en el baño y uno más en el coche, siempre listo por si acaso. Guardas un pañuelo en la manga de tu suéter, algo que antes parecía innecesario pero que ahora tiene sentido absoluto. Incluso te encuentras leyendo reseñas de Amazon sobre focos como si fueran un tema vital, porque los detalles prácticos empiezan a importar más que cualquier otra cosa. También está la parte triste que nadie menciona, ver a tus seres queridos fallecer. Es un recordatorio doloroso de que el tiempo pasa para todos y que la vida no espera. Lo mismo aplica a esos pequeños momentos absurdos de la vida moderna. Tener que scrollear para encontrar tu año de nacimiento en una página web o app te recuerda que ya no eres el joven despreocupado que llenaba formularios sin pensar en el tiempo. ¿Qué pasa? En conjunto, todas estas señales, los dolores físicos, la irritabilidad, la desconexión con lo nuevo, los rituales de prevención y la conciencia de la mortalidad, forman un cuadro claro. La juventud se va, y aunque no podemos detenerla, sí podemos reírnos de sus absurdos, apreciar la experiencia acumulada y encontrar placer en los pequeños detalles cotidianos que antes pasaban desapercibidos.